¿Puedo limpiar los vidrios de su auto por una leche para mi bebé?, dijo la madre humilde, sosteniéndolo con una mano y un trapo en la otra. El millonario la miró y quedó sin palabras. El teléfono resbaló de las manos de Mateo Aguirre mientras las palabras de la trabajadora social seguían resonando en su mente. Lo lamento, señor Aguirre, pero debemos rechazar su solicitud de adopción. Golpeó el volante de su Mercedes con frustración, sintiendo como 5 años de esperanza se desvanecían en un instante. Afuera, la lluvia caía implacable sobre Ciudad de México, reflejando la tormenta que sentía por dentro. ¿Por qué?, murmuró para sí mismo, observando las gotas deslizarse por el parabrisas. ¿Qué tiene de malo que sea un hombre soltero? Tengo recursos, estabilidad, puedo darle un hogar a un niño. Sus pensamientos se interrumpieron cuando el semáforo cambió a rojo. El éxito profesional, el dinero, el reconocimiento, nada de eso llenaba el vacío que sentía desde la muerte de su hermana y cuñado 3 años atrás. Quería ser padre, continuar el legado familiar, dar el amor que sentía acumularse en su pecho sin destino. A pocos metros de distancia, bajo la misma lluvia inclemente, Elena Suárez ajustaba el improvisado rebozo que protegía a su bebé Santiago. A sus 23 años, la vida la había endurecido prematuramente. Con el estómago vacío y los zapatos empapados, escudriñaba los autos detenidos en el semáforo, buscando una oportunidad. Tranquilo, mi amor, susurró al pequeño que comenzaba a llorar. Hoy conseguiremos tu leche, te lo prometo. El llanto de Santiago se intensificó, perforando el corazón de Elena. Las palabras del médico del dispensario resonaban en su cabeza: necesitas alimentarte mejor para producir más leche, o complementar con fórmula. Como si fuera tan sencillo cuando cada peso era una batalla diaria desde que había huido de Oaxaca. Santiago y ella conformaban una familia de 2. No había nadie más, no después de que el padre del niño la abandonara al enterarse del embarazo. No después de que su propia familia la rechazara por deshonrar el apellido. Fue entonces cuando sus ojos se encontraron con los de aquel hombre en el Mercedes. Algo en su mirada, una mezcla de tristeza y soledad que reconoció como propia, la impulsó a acercarse cuando el semáforo cambió a rojo. La conexión entre ambos, 2 almas marcadas por el abandono y la soledad, estaba a punto de manifestarse en el lugar más inesperado, una esquina anónima de la ciudad, bajo la lluvia implacable de noviembre. Disculpe, Elena golpeó suavemente la ventanilla del auto, sintiendo como el agua escurría por su rostro mezclándose con lágrimas que se negaba a derramar. ¿Puedo limpiar los vidrios de su auto por una leche? Mi bebé no ha comido bien desde ayer. La mano de Mateo, que instintivamente se había dirigido al botón para subir la ventana, se detuvo en el aire. Observó a la joven empapada y al pequeño bulto que protegía contra su pecho. Un bebé. Sus ojos se desviaron involuntariamente hacia la foto en su tablero, él sosteniendo a su sobrina recién nacida, la hija de su hermana fallecida, ahora bajo la custodia de sus abuelos paternos. No necesito que limpies nada, respondió, sorprendiéndose a sí mismo. Sube al auto. Te llevaré a comprar lo que necesites. Elena retrocedió instintivamente. En las calles había aprendido a desconfiar de ofertas que parecían demasiado buenas. Solo quiero trabajo, señor. No estoy pidiendo caridad. La luz cambió a verde. Los autos detrás comenzaron a tocar el claxon. Mateo, normalmente impaciente, sintió una extraña calma. No es caridad, dijo. Considéralo un pago adelantado. Puedes limpiar mi oficina mañana si quieres. Pero ahora sube, por favor. Tu bebé está mojándose. Elena dudó por un momento que pareció eterno. El llanto de Santiago se intensificó, y fue ese sonido lo que finalmente la decidió. Con movimientos cautelosos, abrió la puerta trasera y subió, manteniendo una distancia prudente del conductor. Gracias, murmuró, mientras intentaba calmar a Santiago, cuyo llanto ahora resonaba en el lujoso interior del vehículo. Mateo condujo en silencio hasta una farmacia cercana. Elena permaneció en el auto mientras él entraba, temiendo que se tratara de algún tipo de trampa, preparada para salir corriendo si era necesario.
Pero minutos después, Mateo regresó con una bolsa que contenía no solo fórmula para bebé, sino también pañales, toallitas húmedas y un par de mantas secas. «Toma», dijo, entregándole la bolsa. «Hay un biberón también. Puedes prepararlo si quieres». Las manos de Elena temblaban mientras abría la lata de fórmula. No sé cómo agradecerle. «No tienes que hacerlo», respondió Mateo, observando a través del espejo retrovisor cómo la joven preparaba meticulosamente el biberón, con movimientos que revelaban que, a pesar de su situación, sabía cuidar de su hijo. «¿Dónde vives?» «Te llevaré». Elena tensó los hombros. «Preferiría que me dejara cerca del Metro Hidalgo», respondió evasivamente. Mateo comprendió que no quería revelar dónde vivía, y no insistió. Mientras conducía hacia el centro, observó por el retrovisor cómo el bebé, ahora alimentado, había dejado de llorar. Su pequeña mano se aferraba al dedo de su madre, y la expresión de Elena se había transformado. El amor en su mirada era tan puro, tan incondicional, que Mateo sintió una punzada de envidia. «¿Cómo se llama?», preguntó, rompiendo el silencio. «Santiago», respondió Elena, sin apartar la mirada de su hijo. «Tiene 6 semanas». «Es un nombre fuerte», comentó Mateo. «¿Y tú?» «Elena. Elena Suárez». Mateo Aguirre se presentó, aunque no estaba seguro de por qué sentía la necesidad de hacerlo. «¿De verdad necesitas trabajo, Elena?». Ella levantó la mirada, encontrándose con sus ojos en el espejo. «Sí. Cualquier cosa honesta. Limpieza, cocina, lo que sea. Sé hacer muchas cosas, pero nadie quiere contratar a alguien con un bebé». Mateo asintió, comprendiendo la difícil situación. «Tengo una empresa de desarrollo de software. La oficina siempre necesita limpieza, y la verdad es que la señora que venía ya no puede por problemas de salud», era cierto a medias. La oficina tenía un servicio de limpieza, pero siempre podía arreglar algo. «Si quieres, puedes empezar mañana. Pago por día, y puedes llevar a Santiago». Los ojos de Elena se abrieron con sorpresa y desconfianza. «¿Por qué me ayuda? No me conoce». La pregunta tomó a Mateo desprevenido. ¿Por qué lo hacía? Quizás porque algo en ella le recordaba a sí mismo cuando llegó a la ciudad, sin nada más que determinación. O tal vez porque después de escuchar otro rechazo de la agencia de adopción, ayudar a esta madre y su bebé parecía una forma de desafiar a un sistema que lo consideraba inadecuado para criar a un niño. «Porque puedo hacerlo», respondió finalmente. «Y porque todos necesitamos ayuda alguna vez». Cuando llegaron cerca de la estación Hidalgo, Mateo le entregó una tarjeta con la dirección de su oficina y algo de dinero. «Para el transporte de mañana», explicó. «Te espero a las 9». Elena tomó la tarjeta con cautela, como si fuera algo frágil y valioso. «Estaré allí», prometió. «Y gracias, por la leche». Mientras la veía alejarse bajo la lluvia que ahora era apenas una llovizna, con Santiago protegido contra su pecho y la bolsa de provisiones en la mano, Mateo sintió algo que no había experimentado en mucho tiempo. Esperanza. Lo que ninguno de los dos sabía en ese momento era que aquel encuentro, nacido de la desesperación y la soledad, marcaría el inicio de un camino que cambiaría sus vidas para siempre. La mañana siguiente amaneció clara después de la tormenta. Mateo llegó temprano a su oficina en un edificio moderno del distrito financiero, sintiendo una extraña anticipación. Había dormido sorprendentemente bien, sin las pesadillas recurrentes que lo atormentaban desde el accidente que le arrebató a su hermana y cuñado. A las 9:05, cuando comenzaba a pensar que Elena no aparecería, la recepcionista le anunció que una mujer con un bebé preguntaba por él. Al entrar a su oficina, Mateo apenas reconoció a la joven del día anterior. Con el cabello recogido en una trenza, vestida humildemente pero limpia, y con Santiago envuelto en una de las mantas que él había comprado, Elena parecía otra persona. «Buenos días, señor Aguirre», saludó con formalidad. «Estoy lista para trabajar». Mateo le mostró las instalaciones y le explicó sus tareas: limpiar su oficina privada, la sala de reuniones y los baños.
Le presentó al resto del equipo como la nueva encargada de limpieza y habilitó un pequeño cuarto de suministros donde Elena podría dejar las cosas de Santiago mientras trabajaba. Para sorpresa de Mateo, Elena resultó ser eficiente y meticulosa. Trabajaba rápido, en silencio, alternando entre sus tareas y la atención a Santiago, quien permanecía tranquilo la mayor parte del tiempo. Durante el almuerzo, Mateo la invitó a comer en la pequeña cafetería del edificio. «Cuéntame sobre ti», pidió mientras observaba cómo Elena dividía su atención entre la comida y el bebé que dormía en su regazo. Elena dudó. Hablar de sí misma no era algo que hiciera con frecuencia. «No hay mucho que contar», respondió evasivamente. «Todos tenemos una historia», insistió Mateo con gentileza. «¿De dónde eres?» «De Oaxaca», respondió finalmente. «Vine a la capital hace 2 años, buscando mejores oportunidades». «¿Y el padre de Santiago?», preguntó Mateo, inmediatamente arrepintiéndose al ver cómo la expresión de Elena se endurecía. «No está en el panorama», respondió cortante. Luego, como disculpándose por su tono, añadió, «es complicado». Mateo asintió, respetando su privacidad. «Lo siento, no pretendía entrometerme». El resto del almuerzo transcurrió en un silencio más cómodo, roto ocasionalmente por algún comentario sobre la comida o una pregunta práctica sobre el trabajo. Cuando regresaron a la oficina, Elena volvió a sus tareas, pero Mateo notó que algo había cambiado. Una pequeña grieta se había abierto en el muro de desconfianza que la joven había construido. Esa tarde, mientras revisaba unos contratos, Mateo escuchó algo que lo dejó paralizado, una suave canción de cuna. Elena, creyendo que estaba sola en esa parte de la oficina, arrullaba a Santiago con una melodía oaxaqueña que hablaba de montañas y estrellas. Su voz, dulce y melancólica, transportó a Mateo a su propia infancia, a las canciones que su madre le cantaba cuando enfermaba. Sin hacer ruido, se acercó lo suficiente para verlos. Elena sostenía a Santiago contra su pecho, meciéndolo suavemente mientras cantaba. La ternura de la escena, la devoción en cada gesto, contrastaba dramáticamente con la desesperación que había visto en ella el día anterior bajo la lluvia. En ese momento, algo se removió dentro de Mateo. Un reconocimiento, una conexión que iba más allá de la compasión inicial o la simple bondad. Ambos estaban solos, luchando a su manera contra un mundo que parecía haberles dado la espalda. Él, con todo su dinero y éxito, se sentía tan desamparado como ella cuando las puertas de la paternidad se le cerraban una y otra vez. Al final del día, cuando le pagó por su trabajo, Mateo tomó una decisión impulsiva. «Elena, tengo una propuesta para ti». «Elena, tengo una propuesta para ti». Las palabras de Mateo quedaron suspendidas en el aire de la oficina mientras el sol comenzaba a ocultarse tras los edificios del distrito financiero. Elena apretó a Santiago contra su pecho instintivamente, como si quisiera protegerlo de lo que fuera a escuchar. Durante años, las propuestas de hombres en posición de poder nunca habían sido realmente oportunidades, sino trampas disfrazadas. «Lo escucho», respondió con cautela, manteniendo la mirada firme a pesar del temor que comenzaba a crecer en su interior. Mateo percibió su tensión y se apresuró a aclarar, «no es lo que estás pensando. Mira, tengo un departamento vacío en un edificio que heredé de mi padre. Era para mi hermana, pero», su voz se quebró ligeramente, «ella y su esposo fallecieron hace 3 años en un accidente. Está amueblado, es pequeño pero cómodo, y nadie lo está usando». La confusión se reflejó en el rostro de Elena. «No entiendo qué tiene que ver conmigo». «Puedes quedarte ahí», continuó Mateo, sorprendiéndose a sí mismo por la impulsividad de su oferta. «Trabajarías aquí de lunes a viernes, y el departamento sería parte de tu pago. Santiago necesita un lugar seguro, y tú también». Elena se quedó sin palabras. La oferta era demasiado buena, demasiado conveniente, demasiado sospechosa. Sus experiencias pasadas le habían enseñado que nada era gratis, especialmente cuando venía de un hombre. «¿Qué quiere a cambio?», preguntó directamente, preparada para rechazar cualquier insinuación inapropiada. La pregunta golpeó a Mateo como una bofetada. No había considerado cómo sonaría su oferta para alguien en la posición de Elena,
alguien cuya vida probablemente había estado llena de personas aprovechándose de su vulnerabilidad. Nada más que tu trabajo aquí en la oficina, respondió con sinceridad. No es caridad, Elena. El departamento estaba destinado a mi sobrina, la hija de mi hermana. Ahora vive con sus abuelos paternos, y yo, dudó, sin saber cuánto revelar de su propia historia, no pude obtener su custodia. Algo en la manera en que Mateo pronunció esas últimas palabras resonó en Elena. Reconoció el dolor, ese dolor específico de querer cuidar de alguien y no poder hacerlo. Lo había visto en los ojos de su propia madre cuando no podía protegerla de su padre. ¿Por qué ayudarme? Apenas me conoce, insistió, buscando entender las verdaderas motivaciones detrás de aquella generosidad. Mateo se pasó una mano por el cabello, buscando una respuesta que ni él mismo comprendía completamente. Tal vez porque hoy me rechazaron nuevamente una solicitud de adopción, confesó. 5 años intentando, y siempre la misma respuesta, un hombre soltero con su ritmo de trabajo no proporciona el ambiente ideal para un menor. Como si el dinero y la estabilidad no significaran nada si no hay una mujer en la ecuación. Se detuvo, sorprendido por su propia sinceridad. Nunca hablaba de sus intentos fallidos de adopción, ni siquiera con sus amigos más cercanos. Era una herida que mantenía oculta bajo capas de trabajo y aparente satisfacción con su vida de soltero exitoso. Lo siento, murmuró Elena, y por primera vez desde que se conocieron, Mateo sintió que sus palabras eran completamente genuinas. No necesito tu lástima, respondió automáticamente, arrepintiéndose al instante por la dureza de su tono. Lo que quiero decir es que, quizás ayudarte a ti y a Santiago es mi manera de, no sé, de hacer algo bueno en un mundo que parece empeñado en frustrar mis intentos de formar una familia. Elena guardó silencio, procesando las palabras de Mateo. Por primera vez, lo vio no como un hombre rico y poderoso, sino como alguien tan herido y solo como ella misma. ¿Puedo pensarlo?, preguntó finalmente. Es una decisión importante. Por supuesto, asintió Mateo. Tómate el tiempo que necesites. El trabajo y la oferta seguirán en pie. Elena asintió y recogió sus cosas, preparándose para marcharse. Antes de salir, se detuvo en la puerta y miró a Mateo. Gracias, dijo simplemente. Por todo lo de hoy. Cuando la puerta se cerró tras ella, Mateo se quedó inmóvil, preguntándose qué demonios acababa de hacer. Ofrecer un departamento a una completa desconocida no era propio de él, un hombre de negocios metódico y cauteloso. Sin embargo, algo en Elena y Santiago había traspasado todas sus defensas, recordándole lo que más anhelaba y no podía tener, una familia. La noche en el pequeño cuarto que Elena compartía con otras 2 mujeres en una vecindad de Tepito fue especialmente difícil. Santiago estaba inquieto, como si presintiera la agitación en los pensamientos de su madre. Mientras lo mecía intentando que se durmiera, Elena repasaba mentalmente la oferta de Mateo. Un departamento. Un lugar propio. Un trabajo estable. La posibilidad de darle a Santiago la seguridad que ella nunca tuvo. Era demasiado perfecto, y eso era precisamente lo que la asustaba. ¿Qué garantía tenía de que Mateo no cambiaría de opinión? ¿De que no esperaría algo más de ella eventualmente? Los hombres como él, ricos, poderosos, siempre tenían un motivo oculto. Al menos eso era lo que su experiencia le había enseñado. Y sin embargo, había algo diferente en Mateo. Una vulnerabilidad auténtica que había vislumbrado cuando habló de su sobrina, de sus intentos fallidos de adopción. Un dolor que no parecía fingido. ¿Qué hago, Santiago?, susurró al bebé que finalmente se había dormido. ¿Confío en él o seguimos como hasta ahora? La respuesta llegó en forma de una gotera que comenzó a caer justo al lado de la colchoneta donde dormían, formando un pequeño charco en el suelo de cemento. No era la primera vez que llovía dentro de aquella habitación precaria, pero esa noche, el contraste entre su realidad y la posibilidad que Mateo le ofrecía pareció especialmente cruel. Pensó en Santiago, en su futuro. En lo que podría darle si aceptaba la oferta de Mateo, y en lo que le esperaba si la rechazaba. ¿Valía la pena el riesgo? Al amanecer, cuando Santiago comenzó a llorar reclamando su alimento, Elena ya había tomado una decisión.
Mateo no esperaba ver a Elena ese día. Le había dicho que se tomara el tiempo necesario para pensar en su propuesta, asumiendo que tardaría al menos unos días en considerar todas las implicaciones. Por eso, cuando su asistente le informó que Elena estaba en la recepción con su bebé, no pudo evitar sentir una mezcla de sorpresa y anticipación. «Hazla pasar», indicó, poniéndose de pie y alisando inconscientemente su camisa. Elena entró con Santiago en brazos, que dormía plácidamente envuelto en una de las mantas que Mateo había comprado. A pesar del evidente cansancio en su rostro, había una determinación en su mirada que Mateo no había visto antes. «Buenos días», saludó ella con formalidad. «Lamento venir sin avisar». «No te preocupes», respondió Mateo, indicándole que tomara asiento. «¿Quieres un café?». Elena negó con la cabeza. «Aceptaré su oferta», dijo directamente, sin preámbulos. «Pero necesito establecer algunas condiciones». Mateo alzó las cejas, sorprendido por el tono firme y decidido. No era la reacción que esperaba de alguien en la situación vulnerable de Elena. «Te escucho», respondió, intrigado. «Primero, quiero un contrato formal de trabajo, con todas las prestaciones de ley», comenzó Elena. «Segundo, pagaré una renta por el departamento, reducida si quiere, pero una renta. No quiero vivir de caridad». Mateo asintió, impresionado por su dignidad. «Me parece justo». «Tercero», continuó ella, «esto es estrictamente profesional. Si en algún momento espera algo más de mí, me iré inmediatamente con Santiago». La implicación lo golpeó como un puñetazo. «Elena, jamás se me ocurriría», comenzó, genuinamente ofendido. «No lo conozco, señor Aguirre», lo interrumpió ella. «Y he aprendido a ser clara desde el principio. Los malentendidos solo traen problemas». Mateo respiró profundamente, controlando su reacción inicial. Entendía perfectamente por qué Elena necesitaba establecer esos límites, aunque le doliera que pensara que sus intenciones pudieran ser impuras. «Acepto todas tus condiciones», respondió finalmente. «Y te doy mi palabra de que mis intenciones son exactamente las que he expresado. Nada más». Por un instante, sus miradas se encontraron en un silencioso reconocimiento mutuo. Dos personas heridas por la vida, desconfiadas por diferentes razones, intentando tender un puente sobre el abismo de sus propios miedos. «Bien», dijo Elena, rompiendo el momento. «¿Cuándo podría ver el departamento?». «Ahora mismo, si quieres», respondió Mateo, consultando su reloj. «Puedo cancelar mi próxima reunión». Elena asintió, y mientras Mateo hacía los arreglos necesarios, observó a Santiago dormir, preguntándose si acababa de tomar la mejor decisión de su vida o el peor error. Lo que ninguno de los dos podía imaginar en ese momento era que aquel acuerdo, nacido de la necesidad mutua y la soledad compartida, sería apenas el comienzo de una historia que transformaría sus vidas de maneras que ninguno podía prever. El departamento resultó ser mejor de lo que Elena había imaginado. Ubicado en un edificio discreto pero bien mantenido en la colonia Roma, era pequeño pero luminoso, con una recámara, un baño completo, sala-comedor y una cocina funcional. Todo estaba limpio y los muebles, aunque sencillos, eran de buena calidad. «Era para mi hermana cuando venía a la ciudad por trabajo», explicó Mateo mientras le mostraba el lugar. «Lo mantuve igual después de su muerte. Supongo que era mi forma de no dejarla ir completamente». Elena recorrió el espacio, notando los pequeños detalles, las cortinas de color crema, los cojines a juego en el sofá, una pequeña colección de libros en un estante. Había calidez en aquel lugar, a pesar de haber estado deshabitado por tanto tiempo. «Es perfecto», murmuró, imaginando por primera vez en mucho tiempo un futuro diferente para ella y Santiago. «Muchas gracias». «No me agradezcas todavía», respondió Mateo con una sonrisa tenue. «Espera a ver si logras soportar trabajar para mí todos los días». Era la primera vez que Elena lo veía sonreír genuinamente, y el gesto transformó su rostro, suavizando sus facciones y revelando una calidez que normalmente mantenía oculta tras su fachada de empresario serio. «Creo que podré manejarlo», respondió ella, permitiéndose también una pequeña sonrisa.
En ese momento, Santiago despertó y comenzó a llorar. Elena lo meció suavemente, pero el llanto persistió. «Tiene hambre», explicó, buscando en su bolso el biberón. «Puedes usar la recámara si necesitas privacidad», ofreció Mateo, señalando hacia la habitación. Elena sintió agradecida y se retiró para alimentar a Santiago. Mientras lo hacía, observó la habitación, una cama individual con cabecera de madera, una cómoda, un pequeño escritorio junto a la ventana que daba a un patio interior tranquilo. Por primera vez en años, sintió que quizás, solo quizás, la vida estaba dándole una oportunidad real. Cuando regresó a la sala, encontró a Mateo observando pensativo por la ventana que daba a la calle. «Podemos mudarnos este fin de semana», dijo Elena, sacándolo de sus pensamientos. «Si le parece bien». Mateo se giró hacia ella. «Me parece perfecto. Te ayudaré con la mudanza». «No es necesario», respondió rápidamente. «No tenemos muchas cosas». La frase, dicha con tanta naturalidad, reveló más sobre la vida de Elena que cualquier explicación elaborada. «No tenemos muchas cosas». Toda su vida y la de su hijo cabían probablemente en una maleta. «Insisto», dijo Mateo suavemente. «Y podemos comprar lo que necesites para Santiago. Una cuna apropiada, por ejemplo». Elena estuvo a punto de rechazar la oferta, su orgullo preparándose para la respuesta automática. Pero pensó en Santiago, en lo que significaría para él crecer en un ambiente seguro, con una cuna propia en lugar de compartir una colchoneta en el suelo con ella. «Gracias», aceptó finalmente. «Le pagaré cada peso cuando pueda». «No es necesario», comenzó Mateo, pero la mirada de Elena lo detuvo. «Para mí sí lo es», respondió con firmeza. «No quiero deberle nada a nadie. Ni siquiera a usted». Mateo asintió, comprendiendo que aquella independencia era fundamental para Elena. No era solo orgullo, era supervivencia, era dignidad. «Como prefieras», concedió. «Ahora, ¿qué te parece si pedimos algo de comer para celebrar?» El estómago de Elena rugió involuntariamente ante la mención de comida, y ambos rieron, rompiendo la tensión del momento. Era la primera vez que compartían una risa, un pequeño momento de ligereza en medio de sus complicadas circunstancias. Mientras comían pizza sentados en el sofá, con Santiago dormido plácidamente en una improvisada cuna hecha con cojines, algo comenzó a cambiar entre ellos. No era amistad todavía, ni confianza plena, pero sí el reconocimiento de que, de alguna manera, se necesitaban mutuamente. Los primeros rayos del sol se filtraban por las cortinas cuando Elena abrió los ojos. Por un momento, la confusión se apoderó de ella al no reconocer el techo que la cubría. No era el deteriorado concreto de la vecindad, sino un blanco inmaculado. Entonces lo recordó, el departamento, la mudanza, la nueva vida que apenas comenzaba. Giró la cabeza hacia el improvisado nido que había formado con almohadas junto a ella, donde Santiago dormía plácidamente. Su respiración suave y regular era como una pequeña melodía que le recordaba por qué había aceptado la propuesta de Mateo. Se levantó con cuidado de no despertar al bebé y caminó descalza por el departamento, redescubriendo cada rincón a la luz del amanecer. Aún no podía creer que aquel espacio fuera ahora su hogar. Hacía apenas 3 días, su realidad era tan diferente que este presente parecía un sueño del que temía despertar. La mudanza había sido sorprendentemente sencilla. Como había anticipado, todas sus pertenencias cabían en una maleta desgastada y una bolsa de plástico. Lo que no esperaba era la reacción de Mateo al verla llegar con tan poco. ¿Esto es todo?, había preguntado él, tomando la maleta de sus manos mientras ella sostenía a Santiago. «Es todo lo que necesitamos», respondió, con una mezcla de vergüenza y orgullo. Mateo no insistió, pero esa misma tarde apareció con paquetes de lo que llamó esenciales, toallas nuevas, sábanas, productos de baño para ella y para el bebé, e incluso algunos alimentos básicos para la alacena. Elena había querido rechazarlo, pero la mirada de Mateo, entre determinada y suplicante, la había desarmado. «Considéralo un préstamo, si eso te hace sentir mejor», había dicho él. «Me lo pagarás con tu trabajo». Y así había comenzado su nueva vida.
Un departamento propio, un trabajo estable y la presencia enigmática de Mateo Aguirre, un hombre cuyas motivaciones aún no terminaba de comprender completamente. El llanto de Santiago interrumpió sus pensamientos. Regresó a la habitación y lo tomó en brazos, meciéndolo suavemente mientras preparaba el biberón. Hoy comenzaba su primera semana completa de trabajo en la oficina de Mateo, y aunque estaba nerviosa, también sentía una determinación que no había experimentado en mucho tiempo. «Vamos a estar bien, mi cielo», le susurró a Santiago, que la miraba con sus grandes ojos oscuros mientras succionaba el biberón. «Mamá va a darte la vida que mereces». Mateo revisaba distraídamente los correos en su computadora mientras consultaba el reloj por tercera vez en los últimos 10 minutos. Elena debería haber llegado así a media hora. Una parte de él temía que hubiera cambiado de opinión, que hubiera decidido que no podía confiar en él después de todo. La idea le provocaba una inquietud que le sorprendía por su intensidad. Cuando finalmente escuchó el golpe suave en su puerta, el alivio que sintió fue desproporcionado. «Adelante», dijo, intentando que su voz sonara normal. Elena entró con Santiago en brazos y una expresión de genuina angustia en el rostro. «Lo siento mucho por la tardanza», se disculpó inmediatamente. «Santiago amaneció con fiebre y tuve que llevarlo a la clínica antes de venir. No sabía cómo avisarle». La preocupación reemplazó inmediatamente el alivio en el rostro de Mateo. Se levantó y se acercó a ellos, observando al bebé que parecía más pálido de lo habitual. «¿Está bien?», ¿qué dijo el médico? La sincera preocupación en su voz sorprendió a Elena. No estaba molesto por su tardanza, sino inquieto por Santiago. «Es solo un resfriado común», respondió, acomodando al bebé en sus brazos. Le recetaron un jarabe y reposo. «Debería mejorar en unos días». Mateo asintió, aliviado. «No te preocupes por el horario hoy. De hecho, si quieres tomarte el día». «No», lo interrumpió Elena con firmeza. «Necesito trabajar». «Santiago estará bien, solo necesita descansar». La determinación en su mirada era inconfundible. Mateo reconoció en ella ese mismo impulso que lo había llevado a construir su empresa desde cero, la necesidad de demostrar su valía, de no aceptar concesiones ni favores especiales. «Como prefieras», concedió. «Pero si necesitas irte temprano o si Santiago empeora, me avisas inmediatamente». «¿Entendido?». Elena asintió, agradecida por la comprensión. «Gracias». Mientras la veía dirigirse al cuarto de suministros que habían adaptado parcialmente para que Santiago pudiera descansar mientras ella trabajaba, Mateo se sorprendió a sí mismo pensando en lo mucho que admiraba la fortaleza de aquella mujer. En apenas unos días, había pasado de verla como un objeto de compasión a reconocer en ella una dignidad y una fuerza que pocas personas poseían. Las semanas siguientes establecieron una rutina que, poco a poco, fue adquiriendo una familiaridad reconfortante para ambos. Elena llegaba puntual cada mañana con Santiago, cumplía eficientemente con sus tareas de limpieza y ocasionalmente compartía el almuerzo con Mateo en la pequeña cafetería del edificio. Al principio, sus conversaciones eran breves y superficiales, limitadas a cuestiones prácticas o comentarios sobre el trabajo. Pero gradualmente, como un glaciar que se derrite lentamente bajo el sol, las defensas de Elena comenzaron a ceder. Todo cambió una tarde particularmente difícil. Santiago había estado especialmente inquieto, llorando inconsolablemente mientras Elena intentaba terminar de limpiar la sala de reuniones antes de una cita importante de Mateo con unos inversionistas. «No puedo hacerlo callar», se disculpó angustiada cuando Mateo asomó la cabeza para ver qué ocurría. «Lo siento mucho, intentaré». Para su sorpresa, Mateo entró en la sala y, sin decir palabra, extendió los brazos hacia Santiago. «¿Puedo?», preguntó con una suavidad que contrastaba con su habitual tono de empresario. Elena dudó un instante, pero el cansancio y la desesperación pudieron más. Le entregó a Santiago, observando nerviosa cómo Mateo lo acomodaba contra su pecho con una naturalidad sorprendente. «Ve a terminar lo que necesites», le dijo. «Yo me quedaré con él un rato». Elena asintió y salió rápidamente a buscar los productos de limpieza que necesitaba para el baño, última tarea del día.
Cuando regresó 15 minutos después, la escena que encontró la dejó sin palabras. Mateo estaba sentado en una de las sillas de la sala de juntas, meciéndose suavemente mientras tarareaba una canción en voz baja. Santiago, milagrosamente, se había quedado dormido en sus brazos, con su pequeña cabeza apoyada en el hombro del hombre y una expresión de paz absoluta en su rostro. ¿Cómo lo hiciste?, susurró Elena, asombrada. Mateo levantó la mirada y sonrió, una sonrisa diferente a cualquiera que Elena le hubiera visto antes, más suave, más auténtica. Mi hermana tenía problemas para dormir a mi sobrina cuando era bebé, explicó en voz baja. Descubrí que si la mecía así, con este movimiento específico, y le cantaba esta canción, se dormía casi inmediatamente. Parece que a Santiago también le funciona. La imagen de aquel hombre de negocios, con su traje impecable y su habitual expresión seria, sosteniendo a su hijo con tanta delicadeza mientras le cantaba, provocó en Elena una emoción que no supo identificar inmediatamente. No era gratitud, aunque también la sentía. Era algo más complejo, más peligroso. Gracias, murmuró, acercándose para tomar a Santiago. Los inversionistas deben estar por llegar. Pueden esperar 5 minutos más, respondió Mateo, sin hacer ademán de entregar al bebé. Está profundamente dormido. Si lo movemos ahora, podría despertarse. Elena asintió y se sentó frente a él, observándolos en silencio. Había algo tan natural en la manera en que Mateo sostenía a Santiago, como si hubiera nacido para ser padre. Y entonces comprendió por qué se esforzaba tanto en ayudarlos. No era solo compasión o bondad, era un anhelo profundo, una necesidad de dar ese amor paternal que las agencias de adopción le negaban. Serías un excelente padre, dijo sin pensar, arrepintiéndose inmediatamente al ver cómo el rostro de Mateo se ensombrecía. «¿Eso crees tú?», respondió él con una sonrisa triste. «Pero según las autoridades, mi dedicación al trabajo y mi estado civil me descalifican. Aparentemente, se necesitan 2 padres para criar a un niño adecuadamente». La amargura en su voz era palpable, y Elena se sorprendió a sí misma queriendo consolarlo. «Es injusto», dijo con sinceridad. «He visto cómo tratas a Santiago. Cualquier niño sería afortunado de tenerte como padre». Sus miradas se encontraron en ese momento, y algo pasó entre ellos, un reconocimiento mutuo que iba más allá de las palabras. Por un instante, el tiempo pareció detenerse mientras el mundo se reducía a ese espacio compartido, a la vulnerabilidad que ambos habían mostrado. El momento se rompió cuando la asistente de Mateo anunció por el intercomunicador que los inversionistas habían llegado. Con cuidado, Mateo entregó a Santiago a Elena, y por un segundo, sus manos se tocaron. Un contacto breve pero eléctrico que dejó a ambos momentáneamente desconcertados. «Debo irme», dijo Mateo, recomponiéndose y ajustándose la corbata. «Nos vemos mañana». «Sí, hasta mañana», respondió Elena, aferrándose a Santiago como si fuera un ancla en medio de una tormenta emocional inesperada. Esa noche, mientras arropaba a Santiago en la pequeña cuna que Mateo había insistido en comprar, «Es un préstamo», seguía diciéndole, Elena se descubrió pensando en él más de lo que debería. En sus manos fuertes pero gentiles sosteniendo a su hijo, en la tristeza de sus ojos cuando hablaba de su deseo frustrado de ser padre, en el inexplicable calor que había sentido cuando sus dedos se rozaron. «No puedo permitirme esto», susurró para sí misma en la oscuridad. «No puedo volver a confiar así. No puedo arriesgar a Santiago». Pero mientras el sueño la vencía, la imagen de Mateo cantándole a su hijo persistía, como una promesa de algo que no se atrevía a nombrar, pero que comenzaba a desear con una intensidad que la asustaba. El cambio en la relación entre Mateo y Elena fue sutil pero innegable después de aquella tarde en la sala de juntas. Como 2 planetas que modifican gradualmente sus órbitas, comenzaron a girar el uno alrededor del otro con una nueva conciencia, cuidadosos pero inevitablemente atraídos. Mateo empezó a encontrar excusas para pasar más tiempo en la oficina durante las horas que Elena trabajaba allí. Su interacción con Santiago se volvió parte de la rutina diaria, unos minutos robados al trabajo para sostenerlo, hablarle en ese lenguaje especial que solo los adultos utilizan con los bebés. O simplemente observarlo mientras Elena realizaba sus tareas.
Por su parte, Elena notó cómo su corazón se aceleraba cada vez que escuchaba los pasos de Mateo acercándose, como instintivamente arreglaba su cabello o alisaba su ropa antes de que él entrara a la habitación. Se sorprendía a sí misma buscando temas de conversación, queriendo saber más sobre él, sobre su vida, sus sueños, sus tristezas. Una mañana de domingo, 3 meses después de haberse mudado al departamento, Elena decidió preparar tamales oaxaqueños, una receta familiar que rara vez tenía oportunidad de cocinar. El aroma de la masa y los chiles llenó el pequeño apartamento, trayendo consigo recuerdos de su infancia, de las manos expertas de su madre enseñándole a envolver perfectamente la mezcla en las hojas de maíz. El golpe en la puerta la sobresaltó. No esperaba visitas, de hecho, aún no conocía a nadie en el edificio lo suficientemente bien como para recibir visitas inesperadas. Con cautela, se acercó a la puerta y miró por la mirilla. Era Mateo. Con el corazón acelerado y consciente de su apariencia, vestida con ropa cómoda de casa y el cabello recogido descuidadamente, abrió la puerta. Mateo, dijo, sin ocultar su sorpresa. ¿Pasó algo? Él pareció momentáneamente incómodo, como si de repente dudara de su decisión de presentarse allí. No, nada malo, respondió rápidamente. Solo pasaba por aquí y se detuvo, como buscando una excusa creíble. Quería asegurarme de que todo estuviera bien con el departamento. Ya sabes, la calefacción, el agua caliente. Era una excusa tan transparente que ambos lo sabían, pero Elena decidió seguirle el juego. Todo funciona perfectamente, respondió, y luego, en un impulso que no pudo contener, añadió, ¿quieres pasar? Estoy preparando tamales. El rostro de Mateo se iluminó con una sonrisa genuina. Me encantaría. Una vez dentro, la dinámica entre ellos cambió. No era el empresario y su empleada, sino 2 personas compartiendo un domingo, conectando en un nivel más personal, más auténtico. Mateo se ofreció a ayudar, y pronto estaban uno junto al otro en la pequeña cocina, con Santiago observándolos desde su sillita. Elena le enseñaba cómo extender la masa sobre la hoja de maíz, cómo colocar el relleno, cómo doblar y asegurar cada tamal para que no se abriera durante la cocción. Mi madre me enseñó cuando tenía 10 años, comentó Elena mientras trabajaban. Decía que una mujer oaxaqueña que no sabe hacer tamales no está lista para la vida. ¿La extrañas?, preguntó Mateo suavemente. Elena se detuvo un momento, el recuerdo de su madre provocándole un nudo en la garganta. Todos los días, respondió finalmente. Falleció cuando yo tenía 16. Cáncer. Lo siento, dijo Mateo, y su tono revelaba que entendía el dolor de la pérdida mejor que la mayoría. ¿Y tus padres?, preguntó Elena, dándose cuenta de que sabía muy poco sobre la familia de Mateo más allá de la hermana fallecida. Mi padre murió hace 6 años. Un infarto, respondió, continuando con la preparación del tamal que tenía entre manos. Mi madre vive en Cuernavaca. Nos vemos algunas veces al año, en ocasiones especiales principalmente. Había algo en su tono, una distancia emocional que intrigó a Elena. No parecen muy cercanos, observó cautelosamente. Mateo sonrió con cierta tristeza. Mi madre nunca aprobó mi decisión de no casarme. En su mundo, un hombre de mi edad y posición debería tener esposa e hijos. Cuando comencé los trámites de adopción, fue aún peor. No entendía por qué quería criar al hijo de otros estando soltero. La revelación sorprendió a Elena. No había considerado que Mateo también enfrentara presiones familiares y sociales, aunque de naturaleza muy diferente a las suyas. Las madres pueden ser complicadas, comentó, recordando los conflictos con su propia madre durante su adolescencia rebelde. Pero generalmente quieren lo mejor para nosotros, aunque su definición de lo mejor no coincida con la nuestra. Mateo asintió, agradeciendo silenciosamente su comprensión. Exactamente. Mi madre cree que seré más feliz siguiendo el camino convencional. Yo sé que necesito seguir el mío propio. Trabajaron en silencio por un momento, cada uno reflexionando sobre las expectativas familiares y los caminos elegidos. Fue Santiago quien rompió la atmósfera melancólica,
balbuceando alegremente y agitando sus pequeños brazos hacia ellos. Creo que quiere participar, comentó Mateo con una sonrisa, acercándose al bebé. Todavía es muy pequeño para ayudar, respondió Elena, observando con ternura cómo Mateo jugaba con los deditos de Santiago. Pero algún día le enseñaré, como mi madre me enseñó a mí. Algo en aquella escena, en la naturalidad con la que Mateo interactuaba con Santiago, en la calidez de la cocina llena de aromas familiares, provocó en Elena una sensación de hogar que no había experimentado en años. Por un momento, se permitió imaginar una vida así, los tres juntos, como una familia. El pensamiento la asustó y la atrajo al mismo tiempo. Cuando finalmente se sentaron a comer los tamales recién hechos, la conversación fluyó con una facilidad sorprendente. Hablaron de sus infancias, de sus sueños juveniles, de los caminos inesperados que la vida les había obligado a tomar. Mateo le contó sobre sus primeros años construyendo su empresa, las noches sin dormir, los fracasos que precedieron al éxito. Elena le habló de su llegada a la capital, de los trabajos precarios que había tenido, de cómo había sobrevivido gracias a su determinación y la ayuda ocasional de personas bondadosas. ¿Y el padre de Santiago?, preguntó finalmente Mateo, con cautela, sabiendo que era un tema delicado. Si no quieres hablar de ello, lo entiendo. Elena tomó aire. Había evitado hablar de Ricardo desde que supo de su embarazo, como si nombrarlo pudiera invocarlo de alguna manera. Se llamaba Ricardo, comenzó, sorprendiéndose a sí misma por su disposición a compartir esta parte de su historia. Lo conocí en mi trabajo anterior, en una cafetería del centro. Era cliente habitual, siempre amable, siempre con una sonrisa. Me enamoré como una tonta. Se detuvo, tomando un sorbo de agua para disimular el temblor en su voz. Cuando le conté que estaba embarazada, su reacción fue inesperada. Dijo que no podía ser suyo, que yo debía haber estado con otros hombres. Me acusó de intentar atraparlo, de querer su dinero, la amargura en su voz era palpable. Lo último que supe es que regresó a Monterrey con su familia. Nunca intentó contactarme de nuevo. Mateo escuchaba en silencio, su rostro reflejando una mezcla de indignación y compasión. Lo siento mucho, Elena, dijo finalmente. Santiago merece un mejor padre. Ella levantó la mirada, encontrándose con los ojos intensos de Mateo. Santiago tiene todo lo que necesita, respondió con firmeza. Me tiene a mí. Y ahora, dudó, sin saber cómo expresar lo que sentía, ahora también te tiene a ti, de alguna manera. Las palabras quedaron suspendidas entre ellos, cargadas de significado. Mateo extendió su mano sobre la mesa y, tras un momento de duda, cubrió la de Elena con la suya. Fue un gesto sencillo pero profundamente íntimo, el primer contacto deliberado entre ellos que no estaba relacionado con Santiago o el trabajo. Me alegra que me permitieras entrar en sus vidas, dijo con una sinceridad que Elena podía sentir hasta en los huesos. El momento se rompió cuando Santiago comenzó a llorar, reclamando atención. Elena se levantó rápidamente, agradecida por la interrupción que le permitía procesar la avalancha de emociones que amenazaba con desbordarla. Mientras calmaba a Santiago, observó a Mateo recoger los platos y llevarlos a la cocina, moviéndose por el espacio como si perteneciera allí. La escena era tan doméstica, tan normal, que contrastaba dramáticamente con la extraordinaria circunstancia que los había unido, una mujer desesperada pidiendo limpiar los vidrios de un auto a cambio de leche para su bebé. Debería irme, dijo Mateo cuando ella regresó con Santiago ya calmado. Tienes que descansar, y yo tengo algunos pendientes para mañana. Elena asintió, sintiendo una mezcla contradictoria de alivio y decepción. Necesitaba espacio para pensar, para entender lo que estaba sucediendo entre ellos, pero al mismo tiempo, no quería que se fuera. Gracias por venir, dijo, acompañándolo a la puerta. Y por la ayuda con los tamales. Mateo sonrió, y Elena notó que su sonrisa ya no tenía esa reserva, esa cautela de los primeros días. Era más abierta, más cálida. Gracias a ti por compartir algo tan especial, respondió. Fue el mejor domingo que he tenido en mucho tiempo. Se miraron un instante más de lo necesario, y Elena sintió que algo definitivo había cambiado entre ellos.
Una línea invisible había sido cruzada y no había vuelta atrás. «Buenas noches, Mateo», dijo suavemente. «Buenas noches, Elena», respondió él, y por un segundo, pareció que iba a añadir algo más, pero finalmente solo sonrió y se alejó por el pasillo. Elena cerró la puerta y apoyó la espalda contra ella, abrazando a Santiago contra su pecho mientras intentaba calmar los latidos acelerados de su corazón. «¿Qué estoy haciendo, Santiago?», susurró al bebé, que la miraba con sus grandes ojos inocentes. «¿Estoy cometiendo un error?». Pero en el fondo, sabía que ya era tarde para esa pregunta. Sin buscarlo, sin planearlo, Mateo Aguirre se había convertido en una parte esencial de sus vidas. Y lo más aterrador era que, por primera vez desde que supo de su embarazo, Elena estaba permitiéndose imaginar un futuro que incluía no solo a Santiago y a ella, sino también a aquel hombre cuya generosidad había transformado su desesperación en esperanza. Santiago dio sus primeros pasos, exclamó Elena sin aliento al entrar precipitadamente en la oficina de Mateo sin siquiera tocar, algo impensable hace apenas unos meses. Mateo levantó la mirada de su computadora, sorprendido por la interrupción pero inmediatamente contagiado por la emoción en el rostro de Elena. Se puso de pie de un salto, olvidando por completo la videoconferencia que había estado preparando. ¿En serio? ¿Cuándo? ¿Cómo fue?, preguntó, acercándose a ella y al pequeño Santiago, que agitaba sus bracitos desde la cadera de su madre. «Hace unos minutos, en el cuarto de suministros», explicó Elena, sus ojos brillantes de orgullo. Estaba sentado en su manta jugando, y de repente se apoyó en el estante y se levantó solo. Dio 3 pasos hacia mí antes de caerse. 3 pasos completos, Mateo. Sin pensarlo, Mateo tomó a Santiago de los brazos de Elena y lo elevó en el aire, haciéndolo reír con deleite. «Eso es increíble, campeón», celebró, girando con el niño. «Pronto estarás corriendo por toda la oficina». Elena observaba la escena con una mezcla de alegría y asombro. Habían pasado 6 meses desde aquel día lluvioso en que pidió limpiar los vidrios de un auto a cambio de leche, y la transformación en sus vidas era casi milagrosa. Santiago, ahora con 10 meses, había pasado de ser un bebé desnutrido y vulnerable a un niño sano, feliz y curioso. Y ella, que había conocido principalmente el rechazo y la desconfianza, ahora tenía un hogar, un trabajo estable y, a Mateo. La naturaleza exacta de su relación con Mateo seguía siendo un territorio inexplorado, un espacio indefinido entre la amistad, la gratitud y algo más profundo que ninguno de los dos se atrevía a nombrar. Pero momentos como este, la alegría compartida por un logro de Santiago, la forma en que Mateo celebraba cada pequeño hito como si fuera su propio hijo, hacían cada vez más difícil mantener las barreras emocionales que Elena se había prometido no derribar. «Deberíamos celebrar», propuso Mateo, devolviendo a Santiago a los brazos de Elena. «¿Qué te parece si salimos a cenar esta noche? Conozco un restaurante con área infantil donde Santiago puede estar cómodo». Elena sintió un cosquilleo de anticipación. Sería la primera vez que saldrían juntos fuera del entorno del trabajo o del departamento. Un paso más allá de la rutina que habían establecido, una línea más que cruzar. «Me encantaría», respondió, sorprendiéndose a sí misma por la rapidez de su aceptación. «Gracias». Mateo sonrió, una de esas sonrisas que transformaban su rostro normalmente serio en algo luminoso, casi juvenil. «Perfecto. Pasaré por ustedes a las 7». La puerta de la oficina se abrió repentinamente, interrumpiendo el momento. Gabriela, la asistente de Mateo, entró con una expresión de disculpa. «Perdón por interrumpir, señor Aguirre, pero los inversionistas ya están conectados para la videoconferencia». «Dios, lo olvidé por completo», murmuró Mateo, regresando rápidamente a su escritorio. «Diles que estaré con ellos en un minuto». Gabriela asintió y salió, no sin antes dirigir una mirada curiosa a Elena y Santiago. Elena sabía que los empleados de la oficina especulaban sobre su relación con Mateo. A pesar de sus esfuerzos por mantener una distancia profesional en el trabajo, era evidente para todos que existía una conexión especial entre ellos.
Debería dejarte trabajar, dijo Elena, retrocediendo hacia la puerta. Te vemos a las 7. Mateo asintió, ya concentrándose en la pantalla de su computadora, pero antes de que Elena saliera, levantó la mirada una última vez. Elena, la llamó, gracias por compartir esto conmigo. Los primeros pasos de Santiago significan mucho. La sinceridad en su voz tocó algo profundo en Elena. No hay nadie más con quien quisiera compartirlo, respondió con igual honestidad, antes de cerrar suavemente la puerta tras ella. La cena fue mágica, como sacada de una de esas películas que Elena veía ocasionalmente en su adolescencia, donde las protagonistas eran rescatadas por hombres apuestos y llevadas a vivir una vida de ensueño. Excepto que esto era real, y mucho más complejo que cualquier fantasía romántica. Mateo las llevó a un elegante restaurante en Polanco, el tipo de lugar donde Elena jamás habría imaginado entrar antes. Para su sorpresa, a pesar del ambiente sofisticado, el lugar contaba con un área especialmente diseñada para familias con niños pequeños, con sillas altas y un espacio de juegos visible desde las mesas. Santiago, vestido con un pequeño conjunto que Mateo le había regalado semanas atrás, para ocasiones especiales, parecía encantado con la atención que recibía de los meseros y de la familia en la mesa contigua, que no dejaba de comentar lo adorable que era. Parece que tu hijo ha conquistado a todo el restaurante, comentó la señora de la mesa vecina a Elena, con una sonrisa amable. Antes de que Elena pudiera corregirla, explicando que Mateo no era el padre de Santiago, él intervino. Es imposible no caer rendido ante este pequeño, respondió Mateo con naturalidad, ajustando el babero de Santiago y limpiando un poco de puré de su mejilla con una ternura que hizo que el corazón de Elena diera un vuelco. No había negado ser el padre. No había mostrado incomodidad ante la suposición. Al contrario, parecía complacido, orgulloso incluso. Elena lo observó interactuar con Santiago durante la cena, la facilidad con la que lo alimentaba, lo hacía reír, limpiaba sus pequeños desastres. Era como si hubiera nacido para ser padre, como si el vínculo que había formado con Santiago fuera tan natural como el que ella misma tenía con su hijo. ¿En qué piensas?, preguntó Mateo cuando Santiago finalmente se quedó dormido en su silla, agotado después de toda la emoción. Elena se sobresaltó, consciente de que había estado mirándolo fijamente, perdida en sus pensamientos. En lo bueno que eres con él, respondió con honestidad. En lo mucho que has cambiado nuestras vidas. Mateo negó suavemente con la cabeza. Ustedes han cambiado la mía, dijo en voz baja. Antes de conocerlos, mi vida era vacía. Tenía éxito profesional, sí, pero regresaba cada noche a un apartamento silencioso, sin nadie que me esperara, sin nadie que realmente me necesitara. Sus palabras resonaron en Elena, que conocía bien esa soledad aunque por razones muy diferentes. A veces pienso, comenzó Mateo, pero se detuvo, como si dudara en continuar. ¿Qué? Lo animó Elena, intrigada por su repentina vacilación. Mateo tomó aire, como reuniendo valor. A veces pienso que encontrarnos bajo la lluvia aquel día no fue casualidad, confesó. Que de alguna manera, el universo sabía que nos necesitábamos mutuamente. La intensidad de su mirada hizo que Elena bajara la vista hacia su copa de vino, incapaz de sostener el peso de lo que veía en sus ojos. No creía en el destino, respondió finalmente. No después de todo lo que había pasado. Pero ahora, no sé. Quizás tengas razón. Un silencio cargado de significado se instaló entre ellos, roto solo por la suave respiración de Santiago dormido y el murmullo lejano de las conversaciones en el restaurante. Elena, dijo Mateo finalmente, extendiendo su mano sobre la mesa para tomarla de ella. Hay algo que necesito decirte. El corazón de Elena se aceleró. Había temido y anhelado este momento a partes iguales. Una confesión, un paso que cambiaría para siempre la naturaleza de su relación. Mateo, yo. El llanto repentino de Santiago interrumpió lo que iba a decir. El pequeño se había despertado sobresaltado, quizás por un sueño o por la incomodidad de la silla. Elena lo tomó en brazos inmediatamente, meciéndolo para calmarlo. Creo que está cansado, dijo, sintiendo una mezcla de alivio y decepción por la interrupción.
Tal vez deberíamos volver a casa. Mateo asintió, ocultando su propia frustración tras una sonrisa comprensiva. Por supuesto. Pediré la cuenta. El trayecto de regreso al departamento transcurrió en un silencio cómodo, con Santiago nuevamente dormido en su sillita especial que Mateo había instalado en su auto semanas atrás. La ciudad nocturna pasaba por las ventanas como un caleidoscopio de luces y sombras, reflejando la confusión de emociones en el corazón de Elena. Cuando llegaron al edificio, Mateo insistió en acompañarlos hasta la puerta del departamento, cargando a Santiago con cuidado para no despertarlo. Elena lo observó depositar al niño en su cuna con una delicadeza que contrastaba con su físico robusto, arroparlo y acariciar suavemente su cabello antes de retirarse de la habitación. «Gracias por esta noche», dijo Elena cuando regresaron a la sala. «Fue hermoso». «No ha terminado», respondió Mateo, acercándose un paso hacia ella. «Si tú no quieres que termine». La implicación en sus palabras era clara, y Elena sintió que el aire se espesaba entre ellos. Estaban en ese punto de inflexión, ese momento donde una decisión lo cambiaría todo. «Mateo, comenzó, pero las palabras se atascaron en su garganta. ¿Cómo explicar el torbellino de emociones que sentía? El miedo a volver a confiar, a volver a ser vulnerable, a entregar su corazón y el bienestar de Santiago a alguien más. ¿Y si todo era temporal? ¿Y si Mateo se cansaba de ellos, como Ricardo se había cansado? «Tengo miedo», confesó finalmente, las palabras escapando como un suspiro. Mateo dio otro paso hacia ella, reduciendo la distancia entre ellos a apenas unos centímetros. «Yo también», admitió. «Tengo miedo de lo que siento por ti, por Santiago. De lo importante que se han vuelto para mí. De lo vacía que sería mi vida si ustedes no estuvieran en ella». Levantó una mano y, con infinita ternura, acarició la mejilla de Elena. Ella cerró los ojos, permitiéndose por primera vez en años sentir plenamente, sin reservas, sin barreras. «No quiero perderlos», susurró Mateo, su voz apenas audible. «No quiero volver a estar solo». Elena abrió los ojos y encontró la mirada de Mateo, tan cercana que podía ver cada matiz en sus iris, cada emoción reflejada en ellos, miedo, esperanza, deseo y algo más profundo, algo que no se atrevía a nombrar aún. «No estás solo», respondió, y con esas palabras derribó la última barrera que los separaba. «No estás solo», susurró Elena, y con esas palabras, la distancia entre ellos desapareció. Cuando los labios de Mateo encontraron los suyos, Elena sintió como si algo largamente roto dentro de ella finalmente comenzara a sanar. El beso fue suave al principio, casi tímido, como si ambos temieran que el otro pudiera desvanecerse. Luego, a medida que la certeza reemplazaba al miedo, se transformó en algo más profundo, más verdadero, un puente tendido entre dos almas que habían estado buscándose sin saberlo. Las manos de Mateo acunaron su rostro con una ternura que la conmovió hasta las lágrimas. Cuando finalmente se separaron, ambos respirando entrecortadamente, Elena vio en sus ojos el reflejo de su propia vulnerabilidad y esperanza. «He querido hacer esto desde hace tanto tiempo», confesó Mateo, apoyando su frente contra la de ella. «Yo también», admitió Elena, sorprendida por la sinceridad que fluía ahora sin esfuerzo. «Pero tenía miedo. De confiar, de arriesgarme, de permitirme sentir». «Lo sé», respondió él, acariciando suavemente su mejilla. «Y esperaría toda la vida si fuera necesario. No hay prisa, Elena. Podemos tomar esto tan lento como necesites». La consideración en sus palabras, tan diferente a las prisas y presiones que había conocido antes, conmovió a Elena profundamente. Este hombre, que lo tenía todo materialmente, entendía que la confianza y el amor no podían comprarse ni apresurarse. «Gracias», murmuró, permitiéndose recostar la cabeza en su pecho, escuchando el latido fuerte y constante de su corazón. «Por todo. Por salvarnos aquella tarde de lluvia, por darnos un hogar, por querer a Santiago como si fuera tuyo». «Es que ya lo quiero como si fuera mío», interrumpió Mateo, la emoción vibrando en su voz. «Los dos se han convertido en mi familia, Elena. La familia que siempre quise y nunca pensé que tendría». Un suave llanto desde la habitación de Santiago interrumpió el momento.
Elena se separó, pero Mateo la detuvo con delicadeza. «Déjame ir a mí», pidió. «Por favor». Elena asintió, conmovida por el gesto, y lo observó dirigirse a la habitación de su hijo. A través de la puerta entreabierta, lo vio tomar a Santiago en brazos, mecerlo suavemente mientras le susurraba palabras tranquilizadoras. El niño, reconociendo la voz y el aroma familiar, se calmó casi inmediatamente, aferrándose con sus pequeñas manos a la camisa de Mateo. La imagen cristalizó para Elena lo que su corazón ya sabía: Mateo no era solo el hombre del que se estaba enamorando, era también el padre que Santiago merecía. No por su dinero o posición, sino por la devoción genuina que mostraba hacia su hijo, por la forma en que sus ojos se iluminaban cuando Santiago lograba algo nuevo, por cómo su voz se suavizaba automáticamente al hablarle. Cuando Mateo regresó a la sala con Santiago dormido nuevamente contra su pecho, Elena tomó una decisión que cambiaría sus vidas para siempre. «Quédate esta noche», dijo, las palabras saliendo con una certeza que la sorprendió a ella misma. «No quiero que te vayas». Los ojos de Mateo se ensancharon ligeramente, comprendiendo el significado detrás de la invitación. No era solo una noche lo que ella le ofrecía, era un futuro juntos. «¿Estás segura?», preguntó, su voz grave con emoción contenida. Elena asintió. «Nunca he estado más segura de nada en mi vida». La primavera había llegado a Ciudad de México, transformando los jacarandás en explosiones de púrpura que contrastaban con el azul del cielo. En el parque cercano al nuevo hogar de Elena, Mateo y Santiago, el pequeño de casi 2 años corría torpemente tras una pelota, riendo a carcajadas cada vez que caía y se levantaba nuevamente. «Y mira, mami. Y mira, papi», gritaba, su vocecita clara llenando el aire mientras alzaba la pelota triunfalmente. Elena, sentada en una banca junto a Mateo, apretó la mano de su ahora esposo, conmovida como siempre que Santiago lo llamaba papi. Aunque legalmente aún no era su padre, los trámites de adopción estaban en proceso, en todos los sentidos que importaban, Mateo era el padre de Santiago desde hacía mucho tiempo. «Nunca me cansaré de escucharlo llamarme así», comentó Mateo, como leyendo sus pensamientos. «Cada vez es como un regalo». Elena apoyó la cabeza en su hombro, observando a su hijo jugar bajo el sol primaveral. «¿Quién me hubiera dicho hace 2 años que estaríamos aquí así?». «El destino tiene formas extrañas de trabajar», respondió Mateo, besando suavemente su cabello. «A veces las bendiciones llegan disfrazadas de momentos difíciles». Elena asintió, recordando aquel día lluvioso, la desesperación que la había llevado a acercarse al auto de Mateo. Aquella tarde, mientras sostenía a Santiago contra su pecho y el agua empapaba sus ropas gastadas, jamás habría imaginado que ese hombre serio tras el volante se convertiría en el amor de su vida, en el padre de su hijo, en su compañero de camino. «¿En qué piensas?», preguntó Mateo, notando su expresión pensativa. «En cómo cambió todo», respondió. «En cómo pasé de pedir limpiar los vidrios de tu auto por una lata de leche a esto». Hizo un gesto que abarcaba el momento presente, la casa nueva que compartían, los anillos en sus dedos, Santiago corriendo feliz. La nueva vida que crecía en su vientre, aún desconocida para el mundo. Mateo sonrió, ese tipo de sonrisa que alcanzaba sus ojos y transformaba su rostro normalmente serio. «Sabes, nunca te lo he dicho, pero ese día, cuando te acercaste a mi auto, acababa de recibir otra negativa de la agencia de adopción. Estaba devastado, preguntándome si alguna vez tendría la familia que tanto deseaba». «Lo sé», dijo Elena. «Me lo contaste la noche que me ofreciste el departamento». «Sí, pero lo que no te conté», continuó Mateo, su voz suavizándose con la emoción del recuerdo, «es que cuando te vi ahí, bajo la lluvia, sosteniendo a Santiago con tanta desesperación y tanto amor, algo dentro de mí me dijo, es ella. Son ellos. Esta es tu familia». Las lágrimas asomaron a los ojos de Elena. «¿En serio?». «En serio», confirmó Mateo. Fue como si mi corazón reconociera lo que mi mente aún no entendía. Que no importaba cuántos rechazos recibiera de las agencias de adopción, el universo ya había decidido quiénes serían mi familia. Solo tenía que encontrarlos, o más bien, que ustedes me encontraran a mí.
Elena se inclinó para besarlo, un beso lleno de gratitud y amor, interrumpido por la llegada entusiasta de Santiago, que se lanzó sobre sus piernas. «Papi, papi. Juega conmigo», exclamó, tirando de la mano de Mateo. «Voy, campeón», respondió él, levantándose y permitiendo que Santiago lo arrastrara hacia el área de juegos. Elena los observó alejarse, el hombre alto y elegante dejándose guiar por el pequeño niño cuya risa parecía iluminar todo el parque. Instintivamente, su mano se posó sobre su vientre, donde crecía el nuevo miembro de su familia, fruto del amor que había florecido de la circunstancia más inesperada. En unos días le daría la noticia a Mateo. Había planeado una cena especial, con todos los platos favoritos de él y un pequeño par de zapatitos como sorpresa. Sabía exactamente cómo reaccionaría, primero incredulidad, luego júbilo absoluto, probablemente lágrimas. Y finalmente esa expresión de asombro reverente que mostraba cada vez que la vida les regalaba una nueva bendición. Un mensaje en su teléfono interrumpió sus pensamientos. Era de la trabajadora social encargada del caso de adopción de Santiago. «Buenas noticias. La jueza ha revisado su expediente prioritariamente. La audiencia final será el próximo miércoles. Todo indica que será aprobada sin problemas. Felicidades anticipadas a la familia Aguirre Suárez». Elena sintió que su corazón se expandía con alegría. Después de meses de trámites, Santiago finalmente sería legalmente hijo de Mateo, aunque en sus corazones ya lo era desde hacía mucho tiempo. Guardó el teléfono, decidiendo guardar también esta noticia para la cena especial. Dos sorpresas que harían de esa noche un momento inolvidable. Desde la distancia, Mateo la miró y le sonrió, levantando a Santiago para que saludara a su mamá. El niño agitó su manita entusiasmado, su carita iluminada por una sonrisa que reflejaba la felicidad pura de un niño amado, seguro, protegido. Elena les devolvió el saludo, sintiendo una plenitud que jamás había creído posible. La vida los había reunido de la manera más inesperada, transformando un momento de desesperación en el principio de una historia de amor que desafiaba todas las probabilidades. Mientras se levantaba para unirse a su familia en el área de juegos, Elena recordó las palabras que había dicho aquel día lluvioso, palabras nacidas de la angustia y la necesidad. ¿Puedo limpiar los vidrios de su auto por una leche? Una frase simple que había cambiado el curso de 3 vidas para siempre. Porque a veces, el destino solo necesita una pequeña apertura, una grieta en la rutina, un encuentro fortuito bajo la lluvia, para tejer sus milagros. Mateo la recibió con un brazo mientras con el otro sostenía a Santiago, formando un círculo perfecto, un universo completo en sí mismo. Pronto ese círculo se expandiría para incluir una nueva vida, haciendo su felicidad aún más completa, su familia aún más fuerte. «Te amo», susurró Elena, las palabras flotando en el aire primaveral como una promesa, como una certeza, como la verdad más simple y más profunda. «Te amo», respondió Mateo, su voz resonando con la misma certeza. «A ti, a Santiago, a la vida que hemos construido juntos». Y allí, bajo el sol de primavera, rodeados por el púrpura de los jacarandás y el sonido de la risa de su hijo, Elena supo que había encontrado finalmente lo que toda su vida había buscado sin saberlo, un hogar. No un lugar físico, sino ese espacio sagrado que se crea cuando dos corazones se reconocen, cuando el amor trasciende las circunstancias. Cuando una familia nace no de la sangre sino de la elección diaria de amarse y protegerse mutuamente. Aquel día lluvioso, pidiendo limpiar unos vidrios a cambio de leche para su bebé, nunca imaginó que estaba llamando a la puerta de su destino. Que aquel hombre, aquel auto, aquel momento de vulnerabilidad compartida, serían el principio de la historia más hermosa, la suya propia.